Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente con el Evangelio del Día. Un día precioso, un día maravilloso. Iniciando semana, que es lo más grande, una semana que sabemos de antemano que está cargada de bendiciones. Estamos llegando un poquito más tarde que lo que hemos estado acostumbrando a llegar a ustedes, ¿no? Estamos ahorita en un proceso por aquí que a lo mejor hasta van a haber algunos días que tal vez no vamos a poder llegar a ustedes, pero siempre en la gracia de Dios vamos a hacer lo posible de estar con ustedes a diario. Lo que es ya la costumbre, ¿no? Por supuesto, de lunes a viernes. Y en la gracia de Dios nos ponemos siempre, ¿no? Y damos gracias a ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares, que reciben la palabra con el corazón en la mano y que agradecidos siempre están ahí, ¿no? En ese servicio que nuestro Señor nos pide. Gracias verdaderamente, y como decíamos, estamos iniciando semana, y como estamos iniciando semanas, pues es día lunes 31, hemos alcanzado ya el último día del mes, mejor dicho, el último día del mes, ¿no? Jugando, se fue el primer mes del año y estamos caminando en la gracia del Señor. Hoy lunes 31, pues como ya es costumbre, mandamos un saludo para esos cumpleañeros, ¿no? Muy en especial un saludo para Ana Luisa Acosta, una ferviente oyente que siempre está ahí. Ana Luisa Acosta, que Dios me la bendiga, pero con lluvia de bendiciones, ¿verdad? Que la celebración sea plena y que le lluevan los abrazos por ahí. También de la misma manera vamos a saludar a otro gran amigo, a Orlando Nelson Coto, que también está de manteles largos por ahí. Creo que Ciudad Vieja está de fiesta y qué pastel, ¿no? Han de estar disfrutando. Por ahí, muy humildemente, un saludo para cada uno de ustedes. También para Sal Valladares,
Un saludo para Sal Villalobos, Sal Villalobos. Un saludo para él que también está de manteles largos el día de hoy. Y así de la misma manera para aquellos que celebren algún festejo en especial, ¿no? Aniversario o lo que sea. El Evangelio del día de hoy nos presenta una historia, se puede llamar de liberación, ¿no? Un hombre solitario, nos dice, preso de fuerzas más allá de sus propias fuerzas, está sufriendo profundos conflictos y confusiones. Jesús se encuentra con él en los sepulcros, nos dice, ¿verdad? Y el hombre se siente atraído, pero al mismo tiempo se siente temeroso. Él se pregunta qué le hará Jesús a él. Pero Jesús, mis hermanos, simplemente lo sana y lo devuelve a sus amigos, ¿no? Pero vamos a ir al Evangelio verdaderamente para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es más fácil. Les damos un adelanto para que ustedes se vayan picando y se queden hasta el final, ¿no? El Evangelio de hoy nos llega de San Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20, un evangelio bastante largo, pero con esa enseñanza preciosa que nos da el Señor siempre. Así es que el Evangelio de hoy, como dije, San Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20 nos dice así. Y llegaron a la otra orilla del lago, que es la provincia de los Geranesos. Apenas salió de la barca, vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros un hombre con un espíritu malo. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él los hacía pedazos y nadie podía dominarlo. Andaba siempre día y noche entre los sepulcros y entre los cerros, gritando y lastimándose con piedras. Cuando divisó a Jesús, fue corriendo, se puso de rodillas y gritó muy fuerte: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Y como Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba insistente a Jesús que no los echara de la región. Había allí una gran mandada de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: mándanos a esa manada y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se los permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En ese mismo instante, dicha manada se arrojó al lago desde lo alto del precipicio y allí se ahogaron todos. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron el asunto por la ciudad y por el camino. Salió entonces la gente a ver qué era lo que había pasado. Cuando llegaron donde Jesús, vieron al hombre del espíritu malo, el que había tenido la multitud. Estaba sentado, vestido y con su sano juicio. Todos se asustaron. Los que habían visto lo sucedido les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Pero ellos comenzaron a pedirle a Jesús que se alejara de sus tierras. Jesús se volvió a la barca y al subir, el hombre que había tenido el espíritu malo pidió a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús
no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él. Y todos quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, y yo recuerdo que antes de estar tan cerca de nuestro Señor, y estoy seguro yo, mis hermanos, que a muchos también, ¿verdad? A muchos de nosotros les ha pasado igual. Y puedo decir, en semejanza a este hombre, nos parecemos mucho a este hombre en sí, con un yugo de pecado que nos tenía muertos, ¿no? Muertos espiritualmente. Y hiriéndonos a nosotros mismos con resentimientos en nuestro corazón por esa falta del perdón y ese odio que nosotros manteníamos, ¿no? ¿Cómo se puede apreciar, mis hermanos? En este evangelio muchas veces lo sujetaron, dice, con cadenas y él las rompía. De forma similar, nosotros no queríamos estar sujetos a esa ley de Dios o a ese yugo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sino que nosotros queríamos mantenernos en esa vida atados, en esa vida atada de pecado, dejando esa vida de nuestro Señor Jesucristo en donde está verdaderamente la libertad, pero nosotros no la podíamos ver. Y hoy mismo, en estos días, sigue ocurriendo lo mismo. A muchas personas se les predica la palabra, mis hermanas, pero ellos no quieren estar sujetos a la ley de Dios o a ese yugo de Cristo, como dije anteriormente. Porque se rehúsan, mis hermanos, a abandonar esas prácticas a las que ya ellos están acostumbrados, a ese cambio. Pero resulta, mis hermanos, que todos estos vicios y todas estas prácticas similares son las que nos tienen verdaderamente atados y encadenados a esa humanidad de pecado en estos tiempos, completamente a esta nueva humanidad de pecado. Mis hermanos, el único verdadero que puede romper las cadenas, esas cadenas de los vicios o cualquier otro tipo de ataduras, mis hermanos, esa persona se llama Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Al igual que este hombre fue liberado, nuestro Señor también trae la libertad a quien venga a Él. Y por lo tanto también nosotros podemos decir que tal vez por ignorancia o porque quizás no habíamos verdaderamente habíamos abierto nuestro corazón a Dios, nosotros queríamos llevar esa vida que nos seguía lastimando y dañándonos al igual que a este hombre del evangelio, mis hermanos. Pero por otro lado, mis hermanos, podemos ver la misericordia de Dios en nosotros, como también Él la tuvo con este hombre quizás podríamos decir, fue exclusivamente hasta este pueblo de la Decápolis, para así liberarlo de esa opresión demoníaca que lo tenía cautivado a este pobre ser, mis hermanos. El espíritu maligno que tenía este hombre se llamaba Legión, nos dice. En referencia a esto, podemos decir que en aquellos días una legión del ejército romano era formada por más o menos 6,000 soldados, ¿no? Bien podían ser de caballería o infantería, no importaba.
Y por esta razón, la Biblia lo que nos quiere enseñar es que eran muchos los espíritus malignos que estaban en el cuerpo de este hombre. Pero lo más importante, queridos hermanos, que las Santas Escrituras nos quieren resaltar en esta historia, mis hermanos, es que los demonios son enemigos de Dios y del hombre. Por lo tanto, como no pueden atacar a Dios, atacan a los hombres, lo cual somos creación de Dios. Y por ese motivo es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros no somos adversarios que podamos enfrentar verdaderamente a esta clase de enemigos espirituales con nuestras propias fuerzas. Pero en el Señor y con Él podemos, con esa fuerza de Él, podemos ser capaces de resistirlo, aunque haya legiones de ellos alrededor de nosotros. Y finalmente, mis hermanos, lo que me encanta, cabe destacar que cuando los demonios cuando le piden permiso a Jesús para entrar en ese número de cerdos que se acercaba, ¿no? Esos cerdos que estaban en el camino, estos animales siendo controlados por estos espíritus malignos, corrieron y cayeron por un despeñadero hasta el lago y se ahogaron todos, ¿sí? Mostrando así las intenciones destructivas que tienen contra el cuerpo de cada uno de nosotros, esos seres del mal. Pero por otro lado, mis hermanos, cuando Cristo llega a nuestra vida, Él llega a poner esa orden, esa paz y esa verdadera libertad. Como nos muestra al final de esta historia, ¿no? Al final de este evangelio, sí, verdaderamente. Recordemos que había un grupo de ellos, los que todavía no conocían a Jesús, que le pedían que se fuera de sus tierras. Y en cambio, aquel hombre que fue transformado fue detrás de Jesús para pedirle que le permitiera acompañarlo. Pero mis hermanos, podemos ver nosotros, mis hermanos, cómo al final nosotros podemos estar también, porque obtenemos de nuestro Señor verdaderamente ese amor y aprendemos verdaderamente el sentido de descansar, pero verdaderamente descansar en los brazos de Dios. Descansar, mis hermanos, en todos los sentidos humanos, en esa presencia viva de Dios que nos da completa paz interna a cada uno de nosotros. Pero al final, mis hermanos, nos vuelve a recordar cómo nosotros tenemos que actuar durante la gratitud que Dios hace en nosotros. Y tenemos que proclamar, dice, las maravillas de Dios, lo que hizo este hombre. Mis hermanos, y un ejemplo muy sencillo es que muchas veces escuchamos nosotros estos mensajes y nos tocan el corazón, pero nosotros nos quedamos con ellos sin siquiera compartirlos, sabiendo que a otros los puede también transformar. Y pudimos ver cómo, mis hermanos, es esa transformación que dice que cuando todos llegaron y encuentran a ese hombre sentado, vestido y con una paz interna, pero que su reacción después es ir y proclamar por toda la región de Decápolis
¿Qué mejor ejemplo en este evangelio de lo que nos habla? Mis hermanos, que pudiéramos entender que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar y vivir la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Que tengan, mis hermanos, un maravilloso resto del día, una precioso resto de la semana y muy bendecida, y que Dios me los llene de su gracia siempre. Recuerden, vivan en esa gracia eterna de mi Señor.